Eh, Empecemos por una introducción pequeña a este tema. Eh, Sea bienvenida usted, profesora. Eh, Vamos a hablar de este tema tan controversial que es la contaminación del medio ambiente y centrándonos en un tema en específico, un lugar en específico que sufre de una contaminación diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo, la contaminación es la misma porque estos lugares no se abstienen de una contaminación. Hay lugares que tienen contaminaciones diferentes, pero a fin de cuentas son dañadas por esto. La contaminación ambiental en el Perú, como se sabe, es uno de los principales problemas y desafíos que enfrenta el país, eh, que fueron creciendo más por el desarrollo sostenible. A veces algunos piensan que el desarrollo sostenible es bueno, pero tienes que, tienes que entender que el desarrollo va a ser beneficioso siempre y cuando este sea controlado y tomando en cuenta las medidas de cuidado ambiental. Actividades como la minería, la industria, el transporte y la deforestación han generado altos niveles de contaminación tanto de aire, agua y suelo. A pesar de los avances normativos que han tenido las municipalidades y las leyes mismas de nuestro país, estas no han surgido efecto. Hasta hoy en día hay una contaminación muy potente y que está dañando las ecorregiones de nuestro Perú. Y es por eso que nos vamos a referir a una de ellas, la cual es el Parque Nacional Huascarán, que sufre una contaminación de suelos y aire que definiremos en esta presentación. Vamos a hablar sobre las consecuencias de estas. Si por bien sabemos que Huascarán, si no se cuida, no vamos a poder hacer ciertas actividades, pero vamos a enfocarnos ahora en lo que vamos a hablar sobre la flora y la fauna y los seres abióticos. Bueno, en la flora y fauna, la deforestación y el pastoreo excesivo, cambio climático son las consecuencias, son las causas de los cuales se puede deteriorar el Huascarán. Y en las faunas, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y la contaminación son un gran problema que actualmente aún se sigue abarcando en el Huascarán y se sigue luchando para la protección de eso. Y sobre los seres no vivos, lo que más se ha visto, incluso en las fotos, es el deshielo glaciar, la contaminación del agua y el aire y la erosión. Estos impactos interconectados amanecen la integridad del ecosistema, requieren un esfuerzo conjunto para la mitigación a través de la regulación de actividades humanas y la protección de recursos hídricos y la conservación de la biodiversidad. Vamos a hablar sobre las consecuencias de estas. Pasemos a hablar de los datos generales de esta ecorregión, la cual hemos tratado ya en el primer avance del portafolio y ahora lo seguimos abarcando, pero con un tema que afecta a este lugar, que es la contaminación ambiental. Bien, la ecorregión del Nevado de Huascarán en la Cordillera Blanca de Ancash, Perú, abarca en total unas 340.000 hectáreas y alberga el pico más alto del país, con una altitud de 6.768 metros sobre el nivel del mar, protegida por el Parque Nacional Huascarán, que es el Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1985. Este lugar posee un clima frío con glaciares, lagunas turquesas como Yanganuco y extensas bufedales. Su biodiversidad incluye bosques de queñuales, la gigantesca Puya raimundi, cóndores, vicuñas y el raro gato andino. Es una reserva histórica hídrica crucial para el norte peruano y atrae turismo de aventura con sus especialidades eh, de aquella y también con sus espectaculares paisajes que se ven gracias a su conservación y su cuidado. Es por esto que su conservación es vital para protegerlos
ecosistemas andinos, el sustento de las comunidades locales que defienden sus recursos naturales. El impacto ambiental en este Huascarán es la contaminación ambiental, el sobrepastoreo, la erosión de los suelos, el retroceso de los glaciares, caza furtiva e incendios forestales. El calentamiento global está provocando también los retrocesos glaciares en la Cordillera Blanca, lo que afecta a los recursos hídricos y la estabilidad de los ecosistemas de alta montaña. El impacto ambiental en este Huascarán es la contaminación ambiental, el sobrepastoreo, la erosión de los suelos. Ok, en el ecosistema del Nevado de Huascarán ya se identifican varias áreas degradadas debido a la acción humana y el cambio climático. Entre las más afectadas están las zonas cercanas a los glaciares, donde el hielo ha retrocedido notablemente en las últimas décadas. Las lagunas altoandinas también, que están perdiendo volumen de agua por el derretimiento acelerado y la contaminación. Hay áreas de bosque andino que han sido taladas o degradadas por agricultura, pastoreo excesivo y expansión urbana. Y también algunas zonas mineras cercanas que presentan suelos contaminados y pérdida de vegetación. Bueno, estas zonas muestran claramente cómo el ecosistema está siendo dañado y sirven como evidencia del impacto ambiental en esta región. Ok, en el ecosistema del Nevado. Ok, ahora hablemos de los tipos de contaminación que el ecosistema del Nevado de Huascarán sufre. De entre ellas tenemos la contaminación del aire, que está provocada por gases como el dióxido de carbono, que contribuyen al calentamiento global. Esto causa el aumento de temperaturas, el derretimiento de glaciares y altera el clima. También tenemos la contaminación del agua, causada por la actividad minera, que libera metales pesados y sustancias tóxicas en los ríos. Otra de ellas es la contaminación del suelo por residuos sólidos, deforestación y uso de agroquímicos, que está muy de moda en estos tiempos. Otra de ellas es la contaminación visual y sonora. Está generada por el turismo sin control en esta zona y como resultado también se presentan desastres naturales más frecuentes, ¿no? Y la pérdida de biodiversidad en la zona. ¿Cómo se relaciona todo esto con las actividades humanas? Pues la minería contamina fuentes de agua y afecta el suelo. El turismo masivo produce residuos y altera el entorno natural. El cambio climático está impulsado por industrias y transporte, lo que acelera el retroceso de los glaciares, y la agricultura extensiva provoca la deforestación y uso excesivo de químicos. Ok. Vamos a hablar sobre las consecuencias de estas. Si por bien sabemos que Huascarán si no se cuida no vamos a poder hacer ciertas actividades, pero vamos a enfocarnos ahora a lo que vamos a hablar sobre la flora y la fauna y los seres abióticos. Bueno, la flora y fauna, la deforestación y el pastoreo excesivo, cambio climático son las consecuencias, son las causas de los cuales se puede deteriorar el Huascarán. Y en las faunas, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y la contaminación son un gran problema que actualmente aún se sigue abarcando en el Huascarán y se sigue luchando para la protección de eso. Y sobre los seres no vivos, lo que más se ha visto, incluso en las fotos, es el deshielo glaciar, la contaminación del agua y el aire y la erosión. Estos impactos interconectados amanecen en la integridad del ecosistema, requieren un esfuerzo conjunto para la mitigación a través de la regulación de actividades humanas y la protección de recursos hídricos y la conservación de la biodiversidad. Vamos a hablar sobre las consecuencias. Como conclusión tenemos que el Parque Nacional del Huascarán está experimentando un deterioro acelerado debido a la contaminación de factores humanos y naturales. Esto claramente no solo está perjudicando a la biodiversidad, sino a la integridad de su ecosistema, afectando a la flora y fauna, provocando la degradación de áreas cercanas a los glaciares, los bosques y más. Como conclusión tenemos que el Parque Nacional del Huascarán está experimentando un deterioro. En reflexión tenemos, claramente es preocupante el impacto ambiental
del Parque del Huascarán, ya que está acelerando el desgaste del parque, la reducción de sus glaciares y degradando sus ecosistemas. Es por ello que debemos mostrar prioridad y mostrar medidas concretas para poder proteger el patrimonio natural. La conservación del Huascarán no es solo una cuestión ambiental, sino también una cuestión de responsabilidad. Debemos actuar para poder preservar la belleza y biodiversidad del Parque Huascarán. En reflexión